Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Alabanza. En esta porción el profeta Ezequiel se encuentra en una visión, el Señor lo lleva y el Señor lo trae ante un valle de huesos secos. Y pasea a Ezequiel por ese valle y le dice y lo pone en derredor de los huesos para que él mire la condición en la que estaban, para que él mirara su cantidad y para que él mirara cuán secos estaban esos huesos, para que el profeta viera con sus propios ojos que esos huesos estaban secos en gran manera. Porque para que él sacara un momento y decirle, y por cierto, secos en gran manera, es que Dios quería que él viera ese detalle. Y en esta mañana también, que nosotros veamos que ante este panorama del valle de huesos secos, los huesos estaban bien secos. No había vida en ellos, no había ni esperanza de vida. Quizás uno pudiera decir cuando un cuerpo, hermano, esté caliente, está recién acabado de fallecer, se hacen intentos para resucitar porque se entiende todavía hay oportunidad para que ese corazón vuelva a latir. Pero huesos secos, huesos sin carne, sin sangre, sin órgano, seco. No hay esperanza de vida en ellos, no hay esperanza de que se pueda hacer algo ante ese panorama. Y ese panorama, hermano, encontramos al profeta Ezequiel en ese momento. El profeta Ezequiel era un profeta que participó de lo que fue el exilio cuando fue cautivo Israel, fue llevado cautivo a Babilonia y el profeta Ezequiel, su ministerio fue ejercido en pleno cautiverio. Cuando el pueblo, que hay un salmo que dice que en el río, al lado del río, engancharon sus arpas en los árboles y dijeron que no iban a cantar más, porque le pedían que cantaran, canta lo que cantabas en Jerusalén, canta esos cánticos a tu Dios. Y el pueblo de Israel, en medio del proceso que estaba pasando, decía, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar el cántico a nuestro Dios en tierra ajena? ¿Cómo vamos a tener palabras de esperanza cuando el momento en que nos encontramos es un momento de tristeza, es un momento de exilio, es un momento donde no estamos viendo el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida, es un momento de huesos secos? ¿Cómo entonces cantaremos? ¿Cómo entonces adoraremos? Pues Ezequiel se encontraba y le tocaba profetizar y se tenía que encontrar con un pueblo que esa era la condición de su corazón, que no tenían fe, que no tenían esperanza, que no sabían qué era lo que iba a traerle el futuro, que lo que sabía era que estaban en las manos de Dios para juicio. Y a Ezequiel le tocó profetizar en medio de ese pueblo. Un pueblo cuyo corazón estaba destruido, un pueblo que se había entregado a la muerte. Y ahí Ezequiel profetiza. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ante ese panorama, ante esa condición del pueblo de Israel, le aparece Dios al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Habrá esperanza para estos huesos? Estos huesos que te acabo de mostrar que no hay nada de vida en ellos, que están secos en gran manera. ¿Habrá esperanza para que vivan? Y el profeta no dijo que no, tampoco dijo que sí. Le dijo al Señor, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Él no estaba diciendo que no, él no dijo no hay esperanza porque están secos, y tampoco tomó la presunción de decir claro que sí, sino que le dijo a la disposición, Señor, ante ese valle de huesos secos, él dijo, Señor, tú sabes, yo no sé. Porque lo que están viendo mis ojos quizás no es lo favorable para que tengan vida. Humanamente, ¿cómo ha de tener vida un valle de huesos secos? ¿Cómo han de cobrar vida estos huesos? No sé, pero tú lo sabes. Hermano, es el reconocer que el que da vida, el que no ha llegado a Cristo, el que nos sigue nutriendo de vida cuando venimos a Cristo, es el Señor.
es el Señor. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestras propias obras, no es por lo que podamos hacer, sino porque el Señor ha dispuesto dar vida. Pero la realidad es que muchas veces, aún en la vida cristiana, hay áreas en nuestra vida que se encuentran como este valle de huesos secos. Hay cosas que dejamos morir. Hay cosas que dejamos en el camino. Hay aspectos de nuestra vida espiritual que dejamos que se conviertan en huesos secos. Y miramos, porque el Señor de vez en cuando nos dice, mira, y como que nos pasea en nuestra oración, en nuestra meditación, en un momento de confrontación, como que el Señor nos pasea en el valle de nuestros huesos secos. Y nos dice, mira la condición en la que estás. Mira que ha muerto esta área en tu vida, mira que has perdido el primer amor, mira la condición espiritual real en la que te encuentras. Y es como si nos dijeran esta mañana, y esos huesos vivirán. Tú lo sabes, Señor. Solo tú, Jehová, lo sabes. Y le dice entonces al profeta, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Por ahí empieza todo. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si no oímos palabra de Jehová, si no estamos atentos a la palabra de Dios, si no estamos prestos a que esa palabra haga algo en nuestra vida, ya de por sí podemos permanecer en muerte. No hay vida sin la palabra, hermanos, sin la palabra de Dios no hay vida. Los huesos se quedan secos. Los huesos no cobran vida. Lo primero que le dice Jehová que el profeta profetice es que le dijera a los huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Parece cosa de loco, hermano, hablarle a huesos. Esos huesos no tenían oído, no tenían órganos, no tenían aliento de vida. Estaban muertos y como uno profetizarle algo muerto. No estaba ni como Lázaro. Lázaro apestaba porque ya llevaba 4 días muerto. Pero estos huesos no quedaban ni peste. Estos huesos estaban secos, ya no había esperanza. Lázaro llegó Jesucristo y lo desataron y salió de su sepulcro. Pero ante estos huesos, ante algo que verdaderamente uno ve ilógico, que cómo voy a cobrar vida después de tanto tiempo, después de tanto que ha sucedido, después de haberme acostumbrado a la sequedad de los huesos, cómo yo me voy a parar y cómo yo voy a permitirle a Dios que me diga oíd palabra de Jehová y que luego le diga a mis huesos, a esos huesos que se han secado, esos huesos sin vida, que cobran vida. Mira qué tremendo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí vemos, hermano, que el Señor empieza a decirle al profeta, profetiza. Pero también vemos la respuesta del profeta que dice en el versículo 7, profeticé. El Señor me dijo que hiciera esto y por más imposible que parecía, lo hice. Obedecí a la voz de Dios, me dijo el Señor, oí palabra de Jehová y aunque lo que me dijo parecía imposible, aunque lo que me dijo ante mi ojo humano no sé cómo se va a hacer, pero profeticé. Pero profeticé porque, hermano, la palabra profética viene de parte de Dios. La palabra que sale de toda, hermano, cada página de este libro de la Biblia es una palabra profética para que, hermano, nosotros que estábamos lejos, nosotros que éramos huesos secos, no se crea que estar sin Cristo es tener vida, estar sin Cristo es pertenecer al valle de huesos secos y solamente el oír la palabra de Dios y solamente el profetizar de parte de Dios por medio de la palabra, el oír palabra de Jehová que le dice a esos huesos, cobra vida, cobra vida.
cobra vida. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermano, cuando se profetiza, cuando se habla, y cuando estoy hablando de profetizar, estoy hablando de cuando se habla esta palabra, de cuando se trae esta palabra tan tremenda de parte de Dios, cuando se abren las escrituras y se proclama verdad de Dios, algo sucede. Aunque usted no lo perciba, aquí pueden haber personas que dentro de su interior hay temblor. Hay respuesta a la palabra, hay un recibir de la palabra que provoca cambio, que provoca transformación, que sacude nuestro ser. Que ante el valle de huesos secos, algo empieza a suceder. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Eso habla de estructura, eso habla de las primeras cosas que hace la palabra. Es que pone orden en nuestra vida. Cuando escuchamos palabra de Jehová, de lo primero que empieza a hacer es decirnos, mira, esto no va aquí. Se supone que esto esté unido aquí. Y de ese esparcir, hermano, aquel que no tiene a Cristo y nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio, si usted está frente a ese valle de huesos secos, Dios lo primero que va a empezar a hacer es poner orden. Es empezar a decir, esto va aquí, esto va acá, que se junte hueso con hueso. Porque no se va a juntar el hueso de la pierna al hombro. Porque no se va a juntar el brazo, hermano, a la cabeza. No. Cada hueso con su hueso empieza a poner la estructura, empieza a delinear. Gloria a Dios. Por ahí viene el diácono de la servilleta pastoral. Gloria a Dios. Gracias, Modesto. Modesto previniendo que su pastor se deshidrate. Gloria a Dios, gracias, Modesto. Hermano, y ante eso, ante tal situación, hermano, ¿qué podemos hacer? Tenemos que permitirle al Señor que ponga orden, porque cuando somos confrontados con la palabra, hay dos respuestas solamente. Solamente hay dos respuestas, o la recibo o la desecho. No hay otra. No hay algo entre medio, no es que no voy a guardar la palabra para cuando tenga tiempo para atenderla. Voy a guardar la palabra para cuando haya la necesidad verdadera, porque ahora mismo tengo una necesidad pequeña, pero no estoy en la totalidad de que se me está acabando el mundo como para prestar atención a la palabra. Todavía yo puedo por mis propias fuerzas, todavía. Y la reservo para después, pero hay un problema porque hay una parábola, la parábola del sembrador, cuando Cristo dice que hay alguno de la semilla que fue sembrada, el sembrador salió a sembrar la semilla, esa semilla, la palabra salió a sembrarla y hubo una que cayó junto al camino. Esa que cayó junto al camino es como cuando nosotros escuchamos la palabra y hermano, no la recibimos. Ante esa decisión de recibirla o no recibirla, no la recibimos. Y esa palabra cae en el camino y ¿qué es lo que sucede? Vienen las aves del cielo y la toman. Porque esa palabra que a veces nosotros decimos, hermano, yo la guardo para después. En una forma, y no estoy hablando de atesorarla en el corazón para luego ponerla por obra cuando me llegue la prueba. Estoy hablando del menosprecio de la palabra y de tirarla hacia un lado y decir, no es para mí ahora. No la recibo ahora, no la quiero ahora. Eso cae en el camino y viene Satanás y se la lleva. Nunca va a producir fruto en usted porque fue quitada, porque fue robada, porque fue hurtada, porque permitimos que el enemigo nos la quitara. No va a producir fruto. Pero si la recibimos, esta palabra trae vida. Y lo primero que va a empezar a hacer, va a poner las cosas en su sitio, va a empezar a poner orden, va a empezar a decir esto se hace así, no se hace de esta forma. Y va a empezar a trabajar en nuestra vida. Y dice aquí que él vio que el profeta al profetizar en el versículo 8 dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos. Los tendones, la unidad empieza a unir, tanto en lo individual, porque se empieza a unir el deseo que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de Dios, entonces empieza a unirse en nuestra vida con la voluntad de Dios.
Empieza a unirse en nuestra vida con el propósito de Dios. Reconozco mi necesidad y empieza a unirse al reconocer que solamente Dios puede suplir esa necesidad, que solamente Dios puede hacer la obra en mi vida, que no soy yo, que no es nadie, sino que Dios entonces, Dios salió a mi encuentro. Los tendones implican esa unidad, es unirse, ya no es solamente los huesos, sino que esa estructura, esos huesos, ahora tienen algo que los une un poco más. Y luego de los huesos y luego de los tendones, dice, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Siguió Dios haciendo la obra como hace en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, sigue haciendo una obra. La palabra sigue haciendo una obra en nosotros. Todo aquel que la recibe, Dios empieza a trabajar en su vida, empieza a obrar, empieza a poner en orden, empieza a unir, empezamos a ver el propósito de Dios, empezamos a ver cómo Dios trata con nuestra vida, cómo Dios es real, cómo Dios es el que pone todo en su lugar, cómo Dios es el que tiene propósito. Amén, Itan, amén. Ahí está Itan profetizando también, santo. Amén, está diciendo aleluya, dice Nilda, gloria a Dios. Pues empieza Dios a hacer todo eso en nuestra vida, pero mire qué detalle, hermano, porque el oír la palabra tiene que ir acompañado siempre de algo. Porque dice, vio todo eso, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. La palabra había empezado a hacer. La palabra había empezado a poner en orden, la palabra había empezado a transformar, a dejar ver, a abrir esos ojos para uno entender como que hay algo más en esta vida que lo que yo llevo viviendo, como que hay algo más dentro del evangelio que lo que yo estoy viviendo hasta el momento, hay algo más, pero hace falta porque esos huesos cobraron, se juntaron uno con otro los huesos, tendones, carne, piel, pero le faltaba el espíritu de vida. Y ahora mira lo que le dice Jehová. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hace falta el Espíritu. No podemos vivir una vida alejados del Espíritu de Dios. No podemos vivir una vida contristando el Espíritu de Dios. No podemos vivir una vida menospreciando el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque cada oportunidad que tenemos de escuchar palabra de Dios, sea en la radio, sea en un culto en la calle, sea el llegar a la casa del Señor, en todo lugar donde la palabra de Dios llega a nuestro oído, sea por medio de cántico, por predicación, por alguien que nos paró en un lugar y nos dijo, mira, Dios tiene propósito. Todo eso es obra del Espíritu para que cobremos vida. Todo eso es obra del Espíritu para despertar nuestro ser y decirnos, hay vida en el Señor. Pero, hermano, lo triste es el menospreciar la voz del Espíritu. Hermano, el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, no es tan fácil caer en blasfemia, pero se cae. Y no estamos hablando de hablar malo, que no lo hacemos, el cristiano no lo practica, que no estamos hablando de maldecir a Dios. Estamos hablando de que el Espíritu Santo insiste, de que el Espíritu Santo inquieta, de que el Espíritu Santo con cuerdas de amor Dios va tratando, de que el Espíritu Santo sigue ahí detrás de nosotros. Ven, acércate. Recuerda los días de tu juventud. Recuerda la obra del Espíritu en tu vida. Acércate. No estés lejos más, acércate. Y nosotros seguimos diciendo una y otra vez, no. Todavía, este no es el día, no es el momento, no quiero, no me parece, no me convence. La palabra, hermano, caemos en blasfemia contra el Espíritu. Caemos en lo que no se perdona.
Que hay esperanza mientras hay vida, sí. Pero la Biblia habla de un Dios que también desecha. Y eso es triste. El ser desechado por Dios es lo más terrible que pueda haber en este mundo. Y tenemos ejemplo bíblico de Saúl. Saúl, un hombre que Dios trabajó en su vida, que Dios lo llamó como profeta, que Dios tenía propósitos con él. Saúl, un hombre con un ministerio tremendo, un hombre con posesiones aquí en la tierra tremenda, que lo pusieron como rey de Israel, un hombre que profetizaba, un hombre que predicaba, un hombre que dirigía ejércitos, un hombre que fue escogido de entre el pueblo por Dios, porque fue Dios el que lo señaló de entre el pueblo, pero no obedeció a la voz de Dios. Y una y otra vez prefirió oír otras voces, y una y otra vez prefirió ser sabio en su propia opinión, y una y otra vez no vino a los pies de Cristo. Y llegó el momento que Dios, hermano, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar a llegar al cielo. No te va a obligar. No te va a obligar a llegar a un encuentro con Él. Él va a respetar nuestra decisión. Y hermano, cuando partamos de esta tierra, si no quisimos nada que ver con Cristo, Él no nos va a obligar a tener que ver con Cristo después por una eternidad. Si en el tiempo que nos tocó vivir aquí, decidimos, Cristo no es el camino que quiero seguir, y no llegó ese momento, y gloria a Dios que Dios permite esperanza y permite el arrepentirse hasta el último momento de nuestra vida, pero hay gente, hermano, que ha muerto con el puño alzado contra el cielo en rebeldía, que prefieren el infierno que la vida. Y Dios no te va a obligar. Dios te va a llamar. Dios te va a llamar. Dios te va a decir acércate. Dios te va a decir ven. Dios te va a decir que tengo propósitos contigo. Dios te va a decir llega. Oíd palabra de Jehová. Pero no te va a decir y te va a obligar a que entre. Te va a llamar, pero a la voz del Espíritu. Cuando dice el profeta que profetizó y vivieron, hermano, hay esperanza de vida eterna en Cristo, hay esperanza de vida en el Espíritu. Aquella área en tu vida que ha muerto, aquella área en tu vida que has dejado por muerto, que lo has entregado a la sequedad, a la frialdad, al que ya mi vida de oración murió, mi vida de lectura bíblica murió, mi vida de ministerio, mi vida de todo el propósito de Dios, la ha echado a la muerte, a que se seque, a que miro y no hay esperanza que tengan vida. Hay un Espíritu Santo que da vida. Hay una palabra que nos insta a que cobremos vida. Y entonces viene, hermano, la aplicación. Viene entonces el Señor y le dice, ¿por qué esta visión? ¿Por qué al profeta se le da esta visión? Y le dijo, en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, y esa a veces es la condición en la que nos encontramos nosotros. No vemos esperanza de vida, estamos encerrados en nuestra condición de muerte. Y hermano, esa condición de muerte trae síntomas. Hay unas características que acompañan a eso, a la muerte espiritual, cuando dejamos que hayan áreas en nuestra vida que se sequen. Se pierde la reverencia, se pierde el amor, se pierde la pasión, se pierde el deseo del servicio a Dios, se pierde el norte de por qué llegamos a los cultos, se pierde, hermano, la esencia de vida cristiana. No nos esforzamos por alcanzar cosas. Y no es que no solamente nos esforzamos, parte de los síntomas es que no nos esforzamos, pero vemos a otros esforzándose y nos molesta. Es que vemos a Dios cumpliendo, ya nosotros dijimos que el propósito de Dios en esta área en mi vida, que se muera, pero nos molesta que otros vayan en pos del propósito de Dios en sus vidas. Eso es síntoma de áreas secas en nuestra vida. Eso es síntoma de que, hermanos, llegamos a los cultos y no vemos nada con vida. No vemos esperanza por ningún lado. Y a veces es que estamos, como dice el próximo versículo,
que les dice que, por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro. A veces lo que vemos, hermano, es todo negativo. A veces lo que vemos es que no hay esperanza. A veces lo que vemos es que fulano, mira cómo fulano hace esto, mira cómo fulano hace esto. Esto se supone que se haga así, esto no es así. Es que estamos viendo desde nuestro sepulcro. No estamos viendo desde la promesa. No estamos viendo desde la fe. Es como, hermano, es cuestión de perspectiva. ¿Desde dónde estamos mirando las cosas? Porque alguien mirando desde un sepulcro, 6 pies para abajo, en la puntita de los dedos ahí tratando, ya me cansé, hermano, ese casi brinco, pero mirando, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que va a ver? Veo otras tumbas, no veo vida, eso está todo perdido, por ahí no hay nadie que esté vivo. Pero el que está arriba, el que no está en el sepulcro abajo, mira, pero es que allí hay una ciudad completa. Pero es que, mira, sal de ahí, que mira, y eso está lleno de gente. Mira cómo están caminando, mira, ahí hay vida por todo lugar, pero el que está en el sepulcro dice, no te creo. No te creo. Porque es que está viendo desde allá abajo. Su perspectiva no es la correcta. Tiene perspectiva de muerto y no de vivo. Pero cuando esa perspectiva cambia, hermano, cuando estamos dispuestos a que Dios nos dé vida y estar, hermano, esos huesos, cuando Dios les dio vida, se pusieron de pie. Y dice, como un ejército grande. O sea que no es que solamente les dio vida, les dio fuerza para conquistar. No es que solamente esos huesos les dio vida, sino que puso propósito en ellos como un ejército preparado para marchar hacia la conquista, hacia el propósito de Dios, hacia la voluntad de Dios para sus vidas, hacia lo que Dios quiere hacer. Cobraron fuerza, los sacó de sus sepulcros, hermano. Es algo tan tremendo porque es que deja ver en la condición en la que estaba el pueblo, se había entregado a la muerte. Se había entregado. Había dicho, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya esto es lo que nos espera. Y el Señor dice, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermano, el que saca de nuestras sepulturas esos huesos que nosotros hemos visto que se han secado, esas áreas en nuestra vida que no tienen vida espiritual, Dios les da vida, les da fuerza, pone en nosotros la pasión. Porque, hermano, una de las cosas, de los síntomas de muerte espiritual es la pérdida del primer amor. Que podemos parecer que estamos haciendo, pero se perdió ese primer amor. Hermano, el primer amor es algo que usted debe tener en cada etapa de su vida cristiana. ¿Cuántas veces yo he escuchado que le dicen a algún joven, a alguna persona que está empezando en el evangelio, y yo escucho que le dicen, eso es que está en el primer amor? Y yo me quedo, Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo que, o sea que lo que usted le está diciendo a esa persona o acerca de esa persona, usted está diciendo que parte de la vida cristiana normal, lo normal de la vida cristiana es que se pierde el primer amor? Es lo que usted está diciendo. No, que está así apasionado y wow, qué tremendo esto. No es porque es joven, no es porque tiene fuerza, no es porque puede haber otras razones, hermano. Pero ¿cómo vamos a decirles que todavía tiene el primer amor? O sea que usted lo perdió hace tiempo y lo ve como normal. No es normal perder el primer amor, no es normal. Dios sacó un momento para hablarle a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis para decirle, no está bien perder el primer amor. No está bien. Tiene que estar presente en cada etapa de nuestra vida cristiana ese primer amor. No le diga usted a nadie. Y si yo lo escucho decirlo, por lo menos 6 meses de disciplina. Que usted le diga a alguien que Dios trae, que Dios está trabajando con ellos, usted le diga, chacho, es que ese primer amor es tremendo. No, pero ¿cómo? Ay, Dios mío.
Hermano, el primer amor nosotros podemos tener en nuestra vida por diferentes circunstancias altas y bajas, pero ese primer amor, ese deseo de servir, ese deseo de entrega, ese deseo de alcanzar los propósitos de Dios, de conquistar la tierra que Él ha prometido, de entrar, de decir cada vez que escuchamos la palabra, hermano, es como si algo entrara en nosotros, es como si cobrara vida nuestro ser en nuestros momentos de debilidades, de prueba, de tribulación. Cada vez que se escucha la palabra de Dios, es como Dios diciendo: cobra vida. Aquí está para las fuerzas que te hacen falta. Aquí está para la fe que está menguando. Aquí está para el hambre que tiene tu alma. Aquí está para llenar el vacío que tiene tu ser. Aquí está lo que necesita. Y así lo recibimos. Síntoma de alguien vivo es que, hermano, uno de los síntomas es que la palabra predicada, no importa los labios de quien sea, la palabra predicada trae vida. La palabra predicada hace algo. Eso es índice, eso es como si fuera el pulso. Le cogen el pulso a uno, ese pulso está casi muerto. Y otros que este pulso va a las millas, hay que controlarlo porque pero hermano, el amor que le tenemos a la palabra, el amor que le tenemos a las cosas espirituales es ese pulso que nos dice que hay vida. Que hay vida. Hermano, eso es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere para nosotros es nuestro bien, no nuestro mal. Son pensamientos de paz para recibir un buen final, para recibir lo necesario. Y dice, y culminamos con este versículo: y pondré mi espíritu en vosotros. Hermano, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer mucho. Podemos tener estructura en nuestra vida, podemos tener tanto. Pero si no hay espíritu, hermano, una iglesia sepa. Ni María ayer puso, no sé si lograron ver el video que puso de la iglesia estaba vacía y puso: falta tu adoración, falta tu adoración. Sepa que una iglesia no se aviva porque Dios se derrame sobre el templo, porque Dios se derrame sobre la silla, porque Dios se derrame sobre el altar, porque Dios se derrame sobre los instrumentos. No, una iglesia tiene vida porque Dios se derrama sobre sus miembros. No, hermano, el Espíritu no va a soplar a las sillas vacías. El Espíritu no va a llenar una silla. El Espíritu le va a llenar a usted. El Espíritu va a llenarle a usted, me va a llenar a mí, va a producir en nosotros un avivamiento, un resurgir de vida, un cobrar vida. Y así es que hay una iglesia viva. Hermano, las iglesias, a veces escuchamos expresiones: fui a una iglesia muerta. No es cuestión del templo, no es cuestión de los planes, no es cuestión de las estructuras, no es cuestión de lo que se hace o no se hace, es cuestión de que si sus miembros, de que si la congregación que se congrega ahí oye palabra de Jehová. Hace caso cuando la palabra de Dios les profetiza y le dice: pon esto en orden. Cuando la palabra de Dios le profetiza y le dice: únete más. Cuando la palabra de Dios le profetiza y le dice: sirve, prepárate como un ejército porque te he dado vida, te he dado fuerza. Y cuando una congregación escucha que se profetiza: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla vida sobre estos huesos. Ahí hay vida, ahí hay vida, ahí hay esperanza, ahí hay obrar de Dios. Póngase de pie, hermano. Mi alma adora a Cristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Espíritu está presto, el Espíritu está dispuesto. Estamos nosotros. Estamos dispuestos a oír palabra de Jehová, estamos dispuestos a recibir palabra de vida, estamos dispuestos a que Dios haga conforme a su voluntad. Si usted está dispuesto, hermano, ahí donde está, alce su mano. Alce su mano al cielo. Y si en esta predicación Dios lo ha tomado y le ha llevado ante un valle de huesos secos en su vida, y usted ha visto que verdaderamente sí están secos,
que verdaderamente hay áreas en su vida que necesitan vida de parte de Dios. Señor, oh Señor, dígale al Señor, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y profetiza sobre esos huesos. Y pídele al Señor que les dé vida. Pídele al Espíritu que sople. Pídele al Espíritu que se derrame. Pídele al Espíritu que llene. Oh, te adoramos, Cristo. Oh, te bendecimos, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo, sopla sobre esta casa. Espíritu Santo, sopla sobre nuestra vida. Llena cada vacío. Oh, a cada hueso seco. Da vida, da vida, da vida. Porque Dios mío, tu propósito es que entremos a tus promesas. Tu propósito es que veamos tu voluntad cumplida en nuestra vida. Tu propósito es, Dios mío, que podamos estar firmes en este evangelio de Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque le enviaste y Él entregó su vida por nosotros. Gracias porque en la cruz del Calvario Él compró nuestro perdón. Gracias, Dios mío, porque toda culpa le es quitada, todo pecado le es perdonado a aquel que llega a la cruz de Cristo, a aquel que dice, Padre, perdona mis pecados. Todo aquel que dice, Señor, reconozco que te he fallado. Necesito que tú me des vida. Necesito salvación. Necesito, oh Señor, que tú me rescates de mis pecados. Él da vida, Él rescata, Él salva y el Espíritu Santo hace morada y el Espíritu Santo guía toda verdad y toda justicia. Oh, te adoramos, te bendecimos en esta mañana y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Voy a pedir a los diáconos que pasen por aquí un momento para así recolectar las ofrendas.